¿Qué tal? Muy buenas noches, estimada comunidad de la Red Educativa José Antonio Encinas Perú. Mi nombre es Víctor Angulo, coordinador de Marketing y Gestión Comercial. Y en esta oportunidad retomamos un poco el conversatorio en vivo que, bueno, hemos dejado un poco hace unos meses de hacerlo por un tema de gestión. Ahorita justamente hemos retomado para este mes que nosotros estamos cumpliendo un año más de aniversario, y qué mejor manera de poder hacerlo con este medio que es un contacto directamente con ustedes, ¿no? Bueno, el tema del día que nos reúne es la educación y su rol en la sociedad. Y en esta oportunidad nos van a acompañar Leslie Sánchez Rodríguez y Sheila Maritza Elías Omar G. Alvarado. A ver, un momento para que se puedan presentar ante la comunidad, ¿sí? Buenas noches. Soy Leslie Sánchez Rodríguez, guía Montessori certificada por la Asociación Montessori International, Ámsterdam, Holanda, con una maestría de neurociencias en la Universidad Cayetano Heredia y servidora de los niños en la primera infancia actualmente. Mi nombre es Sheila Maritza Elías Omar G. Alvarado, soy de Mozambique, soy licenciado en Ciencias de Educación, tengo la maestría en Trastornos de Aprendizaje por la UNIFE, tengo también diplomado en Neuropedagogía y en Terapias de Lenguaje. Estamos acá representando para el Congreso de la Institución Educativa José Antonio Encinas y esperamos por ustedes el día 22. Gracias. Perfecto, estimada comunidad, muchísimas gracias por el tiempo de estar acá con nosotros. Sabemos que es un domingo, y también a toda la gente que nos puede estar viendo, también agradecerles por el tiempo. Algo que sí, recordarle a la comunidad que todas las preguntas, consultas que puedan tener directamente, por favor, mandarlo en los comentarios del video en vivo, y aquí nosotros vamos a poder hacer un chequeo, hacer las preguntas correspondientes. Bueno, volviendo un poco al tema que nos reúne el día de hoy. Conversamos un poco sobre el rol de la educación en la sociedad. Desde sus perspectivas, ¿qué tan importante es este rol que es básico de la educación? Bueno, ya María Montessori, hace más de un siglo atrás, hablaba de que el niño es el constructor del hombre. Y lo que estamos viviendo en este momento es lo que el hombre ha alcanzado solo como niño, como fue en el pasado. Estamos viviendo esta crisis social porque ha habido un abandono al niño, una desatención a su ser. Y las consecuencias de esta desatención y este abandono se ven pues en la crisis en la que estamos aterrorizados en cada mañana que despertamos y prendemos las noticias, ¿no? Y nos enteramos. Pero justamente en el mismo niño radica la salud de esta sociedad. Y la educación y su rol en la sociedad, vemos que la sociedad está en un cambio constante y cada día más agresivo. La tecnología, la ausencia de la familia y las varias necesidades que vemos que los niños tienen, los estudios sobre el área de los trastornos de aprendizaje, de lenguaje, las familias disfuncionales. Entonces vemos que la educación es la base para el desarrollo de una sociedad, y para eso nosotros como maestros tenemos que estar en una velocidad también en paralelo con las tecnologías, con los avances de la sociedad. Tiene que haber un cambio tanto de nuestra parte como la familia y la sociedad en general. Algo que podemos rescatar en lo que están comentando es tanto lo que es la formación del niño, y también lo que es la presencia pues de diversos factores que influyen, ¿no? Lo que es tanto los colegios, la familia. ¿Qué temas se podrían rescatar ahí que puedan ayudar a poder sobrellevar esto, ¿no? Porque uno de los temas que también se ve es bastante sobre el tema de los valores. Vemos una sociedad con valores que a veces nos pone un poco al tanto. No sé qué pueden opinar sobre ello. Sí,
Cuando nos referimos que tenemos ignorado al niño, es porque desconocemos sus potenciales. Ignorar las potencialidades humanas y entender que el ser humano, desde que está en el vientre materno, tiene que ser amado, querido, protegido, atendido, servido, es cuando nos damos cuenta de lo importante que es la familia, porque el modelo de sociedad proyectiva principal, primigenio, es la familia. Y dentro de la familia, el vínculo madre-hijo, ese vínculo de la madre que ahora está ausente, que ahora por factores económicos, sociales, políticos, no está con el tiempo para darse cuenta y percatarse de las necesidades más básicas que tiene el ser humano. Y una de las necesidades más fundamentales que cubre la madre en su apego es su amor. Ese amor que significa tiempo, atención, contacto piel a piel. La pedagogía de la cual yo he profundizado bastante y he podido hacer una validación paralela con el aporte de las neurociencias, nos llevan a concluir en papers a nivel mundial con esta pedagogía de que hay etapas y periodos críticos y sensibles que no pueden dejar de ser atendidos. Para esta pedagogía y su filosofía son fundamentales no solo el vínculo de la familia y el entorno que tiene el niño, sino también es que acerca este ser a la naturaleza, porque la naturaleza es la fuente de inspiración para el desarrollo de su creatividad, de su potencial infinito. Por eso es que en esta filosofía no acercamos al niño a la tecnología, porque acercarlo a la tecnología desde muy tierna edad, ya las investigaciones vienen corroborando a nivel mundial, los pone en una situación de riesgo y en etapas fundamentales desatendidas. Agregando acá a mi compañera sobre ese rol de la familia, los aportes de la familia para la educación de los niños, es algo que nosotros necesitamos en la sociedad peruana, no solamente la sociedad peruana como alrededor del mundo, hacer recordar primero a los padres la formación en el hogar, que eso es la base para el suceso del proceso de enseñanza y aprendizaje en el colegio. El niño, sabemos que la personalidad, desde su formación en el vientre de su mamá, empieza el proceso de su identidad, de la personalidad. Entonces el entorno que el niño está, si el niño está emocionalmente saludable en su hogar, entonces en el colegio o la institución educativa que el niño se encuentre, ya está más predispuesto para un aprendizaje de suceso. Pero hay algo que también no depende de la familia, que tampoco depende de la escuela, que es mi área específica que yo voy a estar desarrollando sobre los trastornos de aprendizaje. Entonces, en ese aspecto ya necesitaría que el profesor, que el maestro tenga la preparación y conozca los trastornos de aprendizaje para poder apoyar, por ejemplo, lo que mucho vemos sobre el TDAH, ¿no? Que si el profesor no está preparado, no tiene el conocimiento sobre el tema, lo va a llevar a creer que el niño tiene algún problema en la casa. Es el motivo que la institución José Antonio Encinas ha preparado ese tema para poder explicar a los maestros que hay situaciones de origen neurobiológicas
que no depende solamente de la calidad del profesor, sino tener un conocimiento más allá de las neurociencias, de los trastornos, para poder mejor servir a la sociedad. Mira, acá hay algo muy interesante que podemos rescatar de lo que han estado comentando. Fueron dos puntos esenciales, ¿no? Sobre el tema de, bueno, en sí son tres: la familia, la tecnología y también un poco sobre el rol del maestro, qué tipo de competencias debe ganar. Comencemos un poco con el tema tecnológico. ¿Qué tanto afecta que un niño bueno, sabemos que en primeras etapas es un poco complicado porque se dice bastante que quita la creatividad un poco al niño ya tener el tema de un celular o un aparato tecnológico, ¿no? ¿Esto a qué corresponde? ¿Un inconveniente? ¿Qué recomendación podrían dar al respecto? Bueno, hay muchas investigaciones que en el mundo se han hecho que hablan que tenemos que respetar el desarrollo del niño, el desarrollo natural del niño, el desarrollo del pensamiento lógico, sea verbal lingüístico, sea a nivel de matemáticas, ¿no? Esos pensamientos tienen que ser producto de la cosecha de información del cerebro en su entorno. Y si no hay movimiento, no hay experimentación, no hay exploración, no hay manipulación, no hay movimiento corpóreo en su totalidad, esa red neuronal, ese conjunto de redes, esos mapas neuronales, esa comunicación de neuronas no se propicia. Está sabido que en neurociencias tenemos eventos críticos, como María Montessori habla de los periodos sensibles. Y si estos espacios de tiempo que son en el desarrollo del niño, estamos hablando básicamente en el niño de la primera infancia, ¿no? Menor de 7, 6 años, que quema estas etapas, pues no le podemos garantizar el éxito esperado. Entonces, estas investigaciones nos hablan de eso. Demandan los niños que son sometidos muy pequeños, desde los meses, desde el año, desde los 2 años, 3, a estar en la tablet. Son niños que demandan mucha dificultad en sus relaciones interpersonales, porque no tienen el entrenamiento, que es lo que le da tener experiencias vivas, contacto con la naturaleza, juegan en vivo en la vida real, ¿no? A solo pasar con la manito por la tablet. Cuando el niño pasa la mano, ¿no? Pasa y le dice, y repite, ¿no? Hay programas matemáticos. 1, 2, 3. Y realmente eso no es el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Ese niño, ese cerebro pequeño está grabando que este movimiento es 1 y que este movimiento es 2. Claro, la vista está viendo los objetos, pero no está construyendo sólidamente una base del desarrollo del pensamiento. Y para eso se tiene que activar todo su cerebro. Y activar todo su cerebro significa emplear todos sus sentidos. Y para emplear todos sus sentidos necesita emplear el movimiento. Entonces, este niño, más adelante, cuando esté en la escuela formal de la primaria, es demandante, quiere que todo esté así. Y por Dios, los maestros, quienes estamos frente al niño, en primer lugar no le damos atención personalizada, porque cada cerebro es único y tiene sus propios procesos y es producto de su contexto y su realidad que vive. Entonces, cuando ese niño es demandante, ¿qué le decimos? Es indisciplinado, no se autogobierna, no conoce caso, no obedece, rompe normas, es distraído. ¿Quién lo hizo distraído? Tú vas por los mercados. La vez pasada estaba en el súper y los bebitos, para no molestar
congelados, anestesiados con el celular. Entonces, ya las investigaciones a nivel mundial están corroborando que se están quemando etapas delicadas que son irrecuperables y que se instalan en el desarrollo de la personalidad del niño. Porque un ser que no se comunica, que no interactúa, que no se relaciona, ¿qué inteligencia emocional, intrapersonal, interpersonal? Después quiero calificar cuando esté en la primaria. Se hace más difícil. Más complejo, realmente. Sí, agregando la parte de la tecnología, infelizmente, se están matando etapas porque la tecnología, además de mantener el niño pendiente al televisor, sabemos con los avances de las tecnologías, de los estudios, todas esas luces de la televisión hace daño a la vista, al cerebro. Y mucha gente también tiene hasta las televisiones, los niños están durmiendo, entonces esas luces interrumpen el sueño. Entonces traemos desde muy tierna edad niños que nacieron sin ningún problema, empiezan a tener problemas de estrés. Entonces podemos imaginarse desde la primera infancia el niño ya está estresado, ¿cómo va a ser como adolescente o como joven? Y vemos también que la tecnología, infelizmente, la mayor parte de los juegos son agresivos. Entonces, como consecuencia de que muchos padres tienen que trabajar por cuestiones económicas, dejan a los niños jugando. Y estamos viendo en todo el mundo que después esos propios niños llevan el juego, convierten en realidad, haciéndose daño entre ellos mismos. Hay muchos padres en el mundo entero llorando por sus hijos que se han muerto por causa de los desafíos de los juegos. He visto las noticias de la ballena azul, por ejemplo, niños que se han suicidado en los propios hogares con sus papás. Ellos estaban en el cuarto con la puerta cerrada. Entonces la tecnología mal utilizada está siendo un cuchillo de dos hilos para nuestros niños. Y no solamente por la parte emocional, sino la tensión muscular de tanto manipular los celulares, porque lo que vemos que no solamente niños, jóvenes y adolescentes pasan muchas horas, no solamente la tensión muscular por el movimiento de las manos, sino por la mala posición de la columna. Entonces, si no hay un control de la tecnología, tendremos una sociedad aún más enferma emocionalmente y físicamente, ¿no? No va a haber ortopedista suficiente para tanta gente que va a tener problemas de la columna. Entonces, eso es mi aporte por la parte de la tecnología. Bastante interesante, bastante puntos. Me ha hecho recordar el tema de la ballena azul. Es un tema que pasó hace unos años nomás, ¿no? Que la gente seguía este juego, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, varios jóvenes, lamentablemente, ya se dan la vida por un juego, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es bueno llevar eso, ¿no? Porque hay muchos artículos también que apoyan a que el uso de la tecnología también de cierta manera beneficia. Obviamente entendemos de que una primera edad es totalmente errado, ¿no? Porque quita una serie de factores, pero ¿hasta a qué punto podría ser beneficioso? Porque en casa entendemos, no hay control, a veces no hay tiempo y a veces se pierde. Pero en el colegio, por ejemplo, ¿se debería estar utilizando? ¿No se debería utilizar? ¿O en qué medida? Interesante la pregunta porque se debe contextualizar cada institución educativa. Cada institución tiene sus necesidades y sus recursos. Siempre, bajo mi propuesta pedagógica y mi filosofía, siempre vamos a apostar por acercar al niño, así sea adolescente o puber, lo más que se pueda por la naturaleza. ¿Ok? Pero también no podemos ser absolutos en esto. Tenemos que entender que
existe una tecnología extraordinaria que puede lograr quizás caminos y alcances más cortos para desarrollar habilidades y capacidades que los prepara para lo que ellos van a alcanzar en el futuro, ¿no? Me imagino que pensar que esta generación dentro de 30 años ya no será la misma. Las necesidades y las demandas de la sociedad serán distintas, ¿no? Es tan exponencial el avance de la tecnología que también va a demandar carreras muy distintas a las que ahora tenemos. Entonces, tenemos que ser objetivos, ser prácticos, pero también respetar los periodos del desarrollo humano lo más que se pueda. Pienso que después de la primera infancia, mi humilde opinión, en mis estudios hasta ahora, piensan de que sí, a partir, respetando la primera infancia, se puede introducir contextualizando la realidad de cada grupo social, de cada contexto. Sería lamentable, teniendo la riqueza de nuestro país con una hermosa, al alcance de nuestras manos, nuestros recursos naturales, nuestro hábitat maravilloso de diferentes regiones, desaprovechar esas oportunidades que brinda la naturaleza para potenciar el cerebro humano, ¿no? Triste sería ir a pensar y ver que en determinada zona de nuestro país, por decirles los Uros, o en Cajamarca, o en Puno, o en Arequipa, o en Cerro de Pasco, teniendo situaciones riquísimas para poder potenciar ese pensamiento lógico del niño, tenerlo con un aparato que la verdad no tendría sentido. Pero si está ese niño en un edificio, en un departamento, donde no tiene acceso, donde no conoce a la vaca, donde no conoce el río, el mar, definitivamente la tecnología bien utilizada creo que ayudaría significativamente. Dependiendo del contexto en el cual se esté ubicado. Sí, yo pienso que siempre hay que contextualizar y dar la atención personalizada a ese cerebro único que demanda la atención, porque cada cerebro tiene sus propios procesos, sus propias formas. Sí. Okay. ¿Algo más? Sí. Cuanto a la tecnología, la importancia, definitivamente la tecnología ha sido bastante importante en este siglo XXI, pero lo que nosotros estábamos criticando es el abuso de la tecnología, no la tecnología en sí. Sí, porque he visto un debate de psicólogos y psiquiatras que defiende que por la sanidad emocional de los niños, hasta los 12 años no deberían de usar más de 1 hora. Eso incluye juegos y tareas que el niño necesita de desarrollar sus 5 sentidos, desarrollar el aprendizaje a través de sus sentidos, a través del juego, porque la tecnología no le va a apoyar su parte emocional. El ser humano no es una máquina, es un ser emocional. Entonces, la neurociencia nos muestra que cada actividad con los sentidos produce determinados químicos en el cerebro del niño. Entonces, no podemos cambiar el entorno. Sí, o forzar un cambio. Infelizmente, los padres modernos, porque no quieren conversar con el niño, ¿qué hacen? Ellos con sus celulares, el niño también con su celular. ¿Qué pasa? El niño se va a viciar al celular. Algo que quisiéramos acotar un poco de la comunidad que está viéndonos. Un saludo a Aurelio, que ha estado compartiendo la publicación, a Tania Cáceres, Javier Alvarado, Tiffany Silpa y Cheralín Lazo. Asimismo también nos está viendo
a Unani y también la profesora Hilda Campos, que nos manda una pregunta. ¿Qué estrategia se podría emplear en el Perú para mejorar la calidad educativa en la etapa escolar? Una pregunta abierta de la profesora Hilda. ¿Un comentario que deseen dar? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿qué estrategias se podría emplear en el Perú para mejorar la calidad educativa en la etapa escolar? ¿Algún comentario? Sí. Conozcamos bien al niño, atendámonos, hay que atender al niño personalizadamente. A veces decimos, wow, qué locura, ¿cómo vamos a atender al niño personalizadamente, no? ¿Qué tienes? Si en un aula tienes más de 20 niños, tienes 30 niños. Justamente esta pedagogía científica Montessori alberga a 25 niños por aula. Y estos niños tienen diferentes edades. Tienen 3 años, tienen 4, tienen 5 años. Y es posible la atención personalizada. Yo los invito realmente a ver en vivo, por primera vez en nuestro país, estamos haciendo un enorme esfuerzo. Laboramos en la institución educativa privada José Carlos Mariátegui de Comas, que va a, con mucho cariño, compartir con todas las personas que buscan siempre cómo aportar al cambio, y tenemos fe de que esto puede revertir si uno comprende y estudia y aprende e investiga más al respecto, y van a poder apreciar en vivo a esta atención personalizada en grupos grandes de diferentes edades, y incluso van a poder ver el ambiente científicamente preparado. Sí, hablando de la mejoría de educación en el Perú, nosotros acá vamos a estar hablando sobre la parte del profesor, pero para mejorar la calidad educativa en el Perú es necesario varios intervenientes, que en ese caso el propio Estado peruano. Ahí envuelve las condiciones de las instituciones educativas, las condiciones salariales, el preparo de los profesores. El gobierno tiene que invertir a cada año en preparo de los profesores, y también nuestro compromiso como maestros. Si se unen las manos, es más fácil que haya una progresión, porque el cambio no es de un día para el otro, es una construcción. A largo plazo. A largo plazo, sí, pero no solamente como maestros, sino el gobierno, la parte humana de formación, la parte de infraestructuras, materiales didácticos, espacio, ¿no? Porque lo que vemos en la actualidad, muchos colegios no tienen espacio para los niños. Son lugares muy pequeños, entonces eso trae una serie de limitaciones. Pero creemos que en este evento, con los varios ponentes, vamos a poder fornecer a los maestros que van a participar algunos conocimientos más amplios que en la carrera de profesor no se dan. Ya, un poquito para entrar a lo que es el tema de competencias, ya hemos abarcado una parte del segmento de lo que es el tema de tecnología. Asimismo, también nos está acompañando Rose, quien también va a estar presente el día 22, hasta que les manda saludos. Y para poder continuar un poco, hace unos días salió un poco investigando un poco el tema para poder estar presente y poder conversar. En Semana Económica, justamente escrito por el IPAE, justamente hablan de que el maestro el día de hoy debe ser gestor de aprendizaje y debe ser acompañante en el desarrollo integral de la persona. Entonces, un poco para poder entrar en contexto por lo que hemos estado hablando, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser esas competencias y acciones que podrían sugerir a los maestros para poder llevar a cabo este desarrollo, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo más cambiante, hay información en la tecnología, la gente está más comunicada, estamos hablando de otro tipo de jóvenes que no es, o sea, hay una brecha generacional muy notoria, y obviamente los maestros necesitan tener competencias más de lo que ya
tanto pueden haber aprendido en sus universidades o la propia experiencia. ¿Qué comentario pueden dar? Mira, ya María Montessori nos había dicho hace mucho tiempo que no atendamos únicamente la parte cognitiva, que hay que atender al ser, a esa parte humana, y esa hay que formarla, que hay que construirla. El niño la construye y hay que saber cómo hacerlo. Ese es el hit, ¿no? Podemos tener siempre inconvenientes externos, pero ya estamos cansados de esperar del Estado, de decisiones políticas. No, basta, está en nuestras manos hacerlo. Invitamos a todos los maestros a tomar conciencia de esto, que a veces las limitaciones del espacio, las limitaciones económicas, los materiales no están, pero cuando tú conoces la filosofía, tienes bien claro qué significa educación, tú no necesitas más que tu creatividad como maestro y tu respeto a ese desarrollo natural que se está dando en el ser humano. Y con pocas cosas, con pocos elementos, y teniendo claro que tú sirves al niño y lo que significa servirlo y cómo hacerlo, creo que podríamos encontrar la solución a esta crisis que estamos atravesando. Entonces, las habilidades, las competencias, las capacidades que tenemos que preparar a nuestro niño son las más complejas de lograr, y son las que tienen que lograrse desde la primera infancia, porque después ya no tendrían sentido hacerlas, porque serían superficiales. Una de esas capacidades y habilidades complejas, difíciles de alcanzar, son las llamadas en neurociencias como las funciones ejecutivas, que están ubicadas acá en nuestra corteza prefrontal. Entonces, esas habilidades y capacidades elevadas de nuestro cerebro tienen que ver, por ejemplo, con la flexibilidad cognitiva, con la tolerancia a la frustración, con la autorregulación emocional. ¿Tolerancia para qué? Para saber compartir. Pero ¿cómo esta educación que tenemos va en contra de la formación de estas funciones ejecutivas, habilidades superiores de nuestro cerebro humano? En principio, porque nos discrimina, nos marca, nos pone un rótulo. Tú eres el primero, tú eres el último. Tú puedes, tú no puedes. A todos nos da una misma regla de medición, una misma evaluación. No es justo, porque cada niño es producto de su realidad, de sus vivencias, de sus experiencias personales. Entonces, lo que tenemos que encontrar para contribuir en esta sanación que queremos alcanzar para tener una sociedad o un hombre más adelante es, pues, justamente darle ese espacio y esa atención a ese cerebro único, respetando sus procesos, sus desarrollos, sus intereses, atendiendo a sus necesidades. Sí. Lo que nosotros como gestores de educación, porque todos que acá estamos somos profesores, aunque ejercemos en diferentes áreas y tenemos formaciones para un determinado ramo, como mi compañera acá de Montessori, yo de trastornos de aprendizaje, neuropedagogía también. Lo que yo veo acá, primero, es el compromiso personal. Eso ninguna formación, ningún gobierno te puede dar. Primero es nuestra vocación. Segundo, para que nosotros podamos responder a la demanda de este siglo, es nuestra preparación continua. Los profesores que ya tienen más de 7 o 8 años de formación, las cosas han cambiado completamente. Y hay muchos avances de las neurociencias, la parte de trastornos, por ejemplo, muchas universidades todavía tienen el nombre de problema, lo que en realidad no es problema, son trastornos.
porque problema es algo que ocurre, pero trastorno es de origen neurobiológico. Entonces nosotros vemos hasta las terminologías con menos de 3 años han cambiado. Entonces los profesores deben entender la fase de cada niño, no solamente la edad. Por ejemplo, los niños de 5 años ni todos tienen la misma madurez, porque lo que vemos en los libros es el promedio general, pero hay la individualidad. Entonces el profesor, además de tener vocación, tiene que tener técnicas que lo ayuden a diferenciar su entorno, porque los procesos, hay niños que son más auditivos, hay niños que son más visuales. Entonces toda esa diversidad que el maestro tiene que continuamente prepararse para poder responder. Por ejemplo, un niño con dislexia, el profesor puede pensar que el niño está desinteresado a la clase, sino es algo que él no tiene control, es todo su sistema nervioso que él no tiene control. Es el motivo que el maestro peruano tiene que continuamente prepararse, y acá es una gran oportunidad por los varios temas que se van a trabajar a nivel de psicología, a nivel de neurociencia, a nivel de pedagogía. Algo para estar un poquito antes de seguir con el tema, mandar unos saludos a Silvia Salas, que nos está viendo. Saludos a Cecia Canepa, que también nos está escribiendo. También a Freya Samuels, que también nos comenta que el tema de neurociencias les parece interesante. Y también otra pregunta de la señora Hilda. El método Montessori se dice que es muy caro implementar. ¿Cómo podríamos trabajarlo en las escuelas rurales? ¿Podríamos adaptarlo? Por supuesto. Yo creo que hay un gran desconocimiento acerca de esta pedagogía científica. Se ha mercantilizado tanto que se ha desdibujada esta pedagogía científica, ¿no? Sí, realmente se puede hacer Montessori en zonas rurales, en zonas de alto riesgo. Entendamos que esta pedagogía, cuando inició con María Montessori en la Casa de los Niños, en la Casa del Bambini en Italia en 1490, ella atendió a 60 niños víctimas de la guerra, en estado de abandono y en situación de riesgo. Esta pedagogía es valiosa más que por sus materiales, por la riqueza científica de sus materiales, que sí es cierto, son costosos porque tienen que tener alta precisión y exactitud, sobre todo en el área sensorial de esta inmensa propuesta pedagógica, pero no es una situación de indispensable el material. Lo fundamental es su filosofía. Se puede llegar a desarrollar todas las áreas de esta pedagogía solo estando inmersos en la naturaleza y contextualizando, pues obviamente es fundamental, ¿no? Así que no botemos ese mito de que Montessori no se puede llevar a cabo, o es muy caro, o es muy caro, o porque no tiene los materiales, ¿no? Definitivamente eso ya se está superando cuando lo conocemos más a fondo. Algo que quería agregar es un poco lo que estamos conversando, antes de entrar a las preguntas del profesor Isla, que nos había indicado hace unos momentos, era de que algo que es bastante anecdótico es que muchos de los profesores tienen ese impacto en los alumnos, ¿no? Siempre hemos tenido ese clásico recuerdo, ¿no? Cuando uno es joven, de un profesor que nos marca. Siempre hemos tenido un profesor que ha influenciado, y justamente es algo que también se habló bastante en una de las charlas de TED, por ejemplo, con Rita Pierson, que justamente decía de que el profesor tiene que tener esa capacidad de llevar la educación a través de una relación,
y que eso era un factor importante. Incluso acá lo tengo anotado. Ella indica que cada niño necesita un campeón, o sea, alguien que lo motive, ¿no? Justamente un poco lo que estaban conversando, porque hoy en día vemos que, y a veces es cierto, yo le digo un poco en experiencia porque es lo que yo vi en su momento, a veces profesores que van y dan, por ejemplo, un chavo está un poquito desganado, o no tiene esa actitud, es como que, bueno, yo estoy acá porque bueno, me pagan, ¿no? O sea, y ahí termina, te enseño y punto. Pero realmente nos estamos dando cuenta que es un cambio más allá. Tenemos profesores que impactan, hacen grupos, movimientos, tanto diferentes temas artísticos y que ayudan a que tanto niños y jóvenes puedan salir adelante. No sé si han visto o nos pueden contar un poco una anécdota sobre ello. Sí, definitivamente el ser humano, cualquier que sea, necesita de respeto, necesita de sentirse amado. Entonces, esas relaciones interpersonales son bastante motivacionales. Tenemos varias historias de la humanidad, de varias personas. Ayer estaba viendo una charla de un hombre brasileño que él decía que su papá era criminal, su hermano estaba preso. Cuando él estaba a punto de seguir ese camino, encontró un profesor que le dijo lo que nadie nunca le había dicho, le ha depositado confianza, que ha creído en él. Entonces eso cambió toda su vida de un entorno de criminales. Hoy es una persona influente, un filósofo. Entonces, definitivamente, por eso que cuando nosotros iniciamos, cuando hablábamos del contexto negativo de las tecnologías, ¿no? Entonces, la tecnología no puede reemplazar esa necesidad del ser humano que tiene de sentirse parte de y respetando y amando. Eso hace toda una diferencia, nuestra postura como maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso es a veces lo que más, a veces es más gratificante, o a veces a una persona en un momento lo puede llenar, ¿no? Claro. Sí, mira, conceptualizar a la educación como una forma de prevenir, creo que por ahí es lo más acertado. Entender que una educación que previene dificultades, que más adelante se van a llamar problemas, ¿no? Porque ya cuando es un individuo que pertenece a la sociedad, ya es un elemento antisocial si tiene estos problemas que se van agudizando por X motivo. Creo que la educación a la cual tenemos que enfocar es a esa educación preventiva. ¿Cómo es posible pretender llegar a solo un ser si yo me paro al frente y todos me tienen que mirar y escuchar? ¿Cómo? Complicado. O sea, la manera de llegar es difícil. Yo no entiendo cómo voy a pretender llegar a ese ser que se sienta amado, querido, atendido, escuchado, si no me acerco y no hago contacto visual con él. ¿Me dejo entender? Claro. O sea, la educación está mal planteada, está mal dada. No tiene bases neurocientíficas. Cada cerebro es único. Y entonces, si cada cerebro es único, cada cerebro procesa diferente, pues quien está liderando su servicio a ese cerebro potencial tiene que ser consciente de eso y tiene que responder a eso en forma personalizada. Y eso es mucho más difícil en aulas de 30 alumnos. Por supuesto, Claro. pero no es imposible. No es imposible. No es imposible. Ya María Montessori lo ha hecho hace un siglo. Entonces, ¿cómo prevengo un lento aprendizaje? ¿Cómo prevengo una dislalia múltiple?
¿Cómo prevengo situaciones de impulsividad, de agresividad que más tarde son dichas, este niño tiene hiperactividad? A veces el contexto le generó eso porque no llevó un desarrollo, un respeto a su desarrollo natural. ¿No? Ayer tenía una nena de 5 años que no podía diferenciar el sonido de si tú cierras los ojos, escuchas casi igual. Entonces, ¿qué es lo que se está avisorando en esta niña para el futuro? Una dislalia. ¿Me dejo entender? Pero ¿quién te da esa posibilidad de adelantarte a esa dificultad? Solo la atención personalizada que tú le das a ese niño. Porque a veces puede ser muy tarde. Cuando ya está en el primer grado, sentado, repitiendo planas, ¿no? Sin entender que hay procesos que respetar. Y eso nos da el conocimiento del cerebro del niño. Entonces tenemos que unir ambas cosas. Conocemos el cerebro del niño, cómo aprende. Y ahí es nuestro compromiso como docentes. Y ahora, ¿quién me enseña a atender a ese cerebro único? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Y existe la manera. Vamos a... Educación es la prevención. educación es prevención. Educación es prevención. Esa es la frase de la noche de todo, anótenlo. Educación es prevención. Algo que hay dos preguntas que nos tiene una persona, Naldi, que nos sigue también en la comunidad. Nos pregunta: ¿qué métodos o estrategias serían las correctas para tener una educación inclusiva de calidad? Y también tenemos otra pregunta de Rose. ¿Cómo podemos motivar a nuestros hijos de 6 años en casa para un buen aprendizaje? ¿Cómo hago para que tengan mayor vocabulario y les guste la lectura? Ahí le repito porque sí es un poquito fuerte las preguntas. La primera en Naldi es: ¿qué métodos o estrategias serían las correctas para tener una educación inclusiva de calidad? Y la siguiente de Rose: ¿cómo podemos motivar a nuestros hijos de 6 años en casa para un buen aprendizaje? Y cómo desarrollar un poco el vocabulario de la lectura. Bueno, las personas que estén escuchando, ¿qué tipo de respuestas les podrían dar? Por ejemplo, a Naldi o a Rose, ahorita para que les puedan escuchar. Sí. Cuanto a la educación inclusiva de calidad, hablar de educación inclusiva, acá yo veo más el trabajo de niños con necesidades especiales. Los niños con necesidades especiales, un maestro regular, un maestro que se formó solamente como maestro, no tiene estructura para trabajar con esos niños. Porque es un poco más, a veces, para algunas personas difícil. Claro, entonces los niños con necesidades especiales tiene que estar con un maestro de educación especial, o entonces los colegios que tienen la política de inclusión, porque los días actuales lo que vemos es una mala interpretación de inclusión. Llevar un niño con necesidades especiales para un colegio que no se preparó, ese niño va a estar ahí entreteniendo. Si los maestros y la familia trabajan bien, por lo menos va a respetar. Pero si el profesor no tiene la preparación, las técnicas, difícilmente va a poder ser de apoyo profesional para ese niño. La inclusión solo debería estar en instituciones educativas cuyo la institución y sus maestros están preparados, conocen cómo trabajar, los medios de evaluación. Y otro cuidado, la educación inclusiva depende de los niveles de los niños. Si es muy severo,
no debería de estar en una institución que tenga la visión inclusiva, porque un niño que tiene problemas severos ya tiene demasiadas limitaciones. Entonces los maestros preparados para ellos son maestros con preparación e educación especial. No sé si mi compañera quiere agregar algo. Sí. Bajo nuestra filosofía en la pedagogía científica Montessori, nuestros niños denominados así son para nosotros niños de cerebro único. No hay diferencia, no hay diferencia. Los atendemos igual que un niño típico. Y al contrario, pienso que esta participación de estos niños integrados, incluidos en este tipo de ambiente Montessori, se ven no solo ellos atendidos en su cerebro único, sino también se enriquecen todos, porque empiezan a aflorar valores, empiezan a aflorar habilidades y capacidades cerebrales muy, muy elevadas, como el altruismo, como la empatía. Y educación, otro lema, educación es inclusión. No sé. Y creo que era una segunda y una tercera. La segunda, sí. La segunda, que se refiere al aprendizaje, ¿no? No hay aprendizaje mejor logrado en el niño aquel que sea vivido por él con alegría, con satisfacción. Y cuando el niño, ese cerebro del niño percibe que es atendido, es decir, percibe que es amado. ¿Y qué te voy a decir de los neurotransmisores que se generan en ese momento? Cuando la guía, porque no somos maestros, somos guías de ese desarrollo del potencial infinito, ¿no?, que hemos tenido la bendición de atender. Así que a dar mucha oportunidad de un ambiente científicamente preparado, de acercarlo a la naturaleza. Esos son los aprendizajes indelebles en el ser humano, que están cargados de emoción, que están cargados de amor, que están cargados de atención a su ser, a sus necesidades. Y solo puedes lograr cuando lo atiendes personalizadamente. Y con respecto a la pregunta de la lectura, el ser humano aprende por modelación. Eso está comprobado. Aquí, el amor a la lectura, la pasión por leer, la pasión por conocer, por saber, empieza modelada por los padres. A veces poco podemos hacer llevando al niño al mundo de la lectura con un placer y un deleite de descubrir los sonidos que tienen una representación simbólica y un juego al mezclar esos sonidos. Y son ellos los autores de libros, de textos, porque ellos no hacen planas, no llevan tareas. Ellos son autores de sus propios libros, de sus propios textos, de sus propias oraciones, de sus propias frases, de sus acrósticos. No basta con eso, con esa experiencia. Si en casa ellos no ven que también papá disfruta de la lectura, que mamá disfruta de la lectura, entonces se forma una conexión escuela-hogar, escuela-familia, que es la que también le da mucha importancia a Montessori. Poco o nada a veces podemos hacer. En el ambiente Montessori el niño es extraordinario, autorregulado, concentrado. Está en casa, llega y la sobreprotección lo espera, o el abandono, que es lo opuesto, ¿no? Tiene todo lo material, pero la calidad de tiempo, la atención a ese niño. También tiene que ser primero. ¿Okay? La segunda, tercera pregunta de Rose, ¿algo que deseas apuntar? Sobre cómo motivar